Gracias por estar con nosotros. Este es el noticiero del periódico digital El Ciudadano. Qué bueno que hoy nos acompañan. Hoy es 18 de mayo del 2022. Gracias por acompañarnos. Su servidor Gerardo Argueta Saucedo aquí le tiene las noticias. Le comento que a nivel nacional se ha originado una polémica por el anuncio que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que se van a contratar a médicos cubanos. Hay una polémica entre los profesionistas del área porque se dice que no hay médicos precisamente en nuestro país y por eso se contratan a los cubanos. Los médicos de México dicen que sí hay no solo médicos generales como tales, sino especialistas, pero pues no pueden acceder siempre a las plazas del sector público. El gobierno de México anunció la contratación de 500 cubanos que para el caso de nuestro país, pues ustedes saben que académicamente deben de cubrir una serie de requisitos y esto en medio de la polémica que se ha generado es lo que denuncian los médicos nacionales que no se tiene. No hay un título expedido en México por una universidad. Si usted va a otro país y quiere ejercer una profesión, pues tiene que cubrir determinadas condiciones académicas para poderlo hacer. No disponen de una cédula profesional, no tienen años de antigüedad. Y bueno, en el contraste, los médicos mexicanos sí cumplen con ello, pero además en el esfuerzo que se hace en el sector público, muy en particular, quizá no sea el caso del sector privado, pero sí en el caso del sector público, a veces tienen que trabajar sin el equipo médico suficiente y necesario, sin medicamentos y en jornadas muy dilatadas. Entonces, pues esto ha generado polémica en el sentido de que pues los cubanos van a venir a cubrir algo de lo que ya se tiene en mejores condiciones y que además en el monto de los salarios pudieran estar ganando hasta 145,000 pesos al mes contra menos de 10,000 pesos que reciben los médicos mexicanos en el sector público, o al menos esto es lo que se ha comentado. Los cubanos, desde luego que pues no están titulados en México, no tienen cédula profesional y se les va a pedir que trabajen únicamente las 8 horas. Estos 500 médicos pues además tendrán apoyo adicional para hospedaje, comidas y transporte. Y bueno, en ese contraste, pues es lo que ha originado esta polémica que le comento entre la oportunidad o la posibilidad de que se les brinde la oportunidad a los mexicanos de incorporarse al sector público y no traer a médicos extranjeros. Hay un acuerdo entre el gobierno de México y el de Cuba para que esto suceda. Sin embargo, pues al interior de nuestro país se genera esta polémica porque no se ofrecen las condiciones igual en cuanto a oportunidades para integrarse al sector público y no ha faltado en estos días que más de algún médico especialista por las redes sociales diga que pues no hay las condiciones o no están dadas las condiciones suficientes y necesarias para incorporarse al sector público. En fin, pues vamos a estar viendo qué sucede con este programa, con esta decisión que se hizo del gobierno de México y que surge independientemente de que ya se tuviera planeada en la gira de trabajo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador hace algunos días por Centroamérica y el Caribe. Vamos a estar al pendiente. En cuanto a la estadística para este día, 18 de mayo del 2022, sobre la pandemia, le comentamos a usted que pues en todo el planeta ya son más de 523 millones los contagios, más de 6.2 millones las personas que han perdido la vida y más de 479.1 los recuperados. En los Estados Unidos sigue generándose el problema de los contagios, son más de 84.3 millones los afectados, son 1.026.900 los que han perdido la vida, los recuperados son más de 81.3 millones de personas. Aquí en México, la pandemia, como se dice, si bien va a la baja oficialmente, pues no dejan de registrarse problemas de coronavirus entre la población en las diferentes regiones. Para este día se tienen más de 5.7 millones de personas contagiadas, los decesos superan los 324,000 y los recuperados más de 5 millones en todo el territorio nacional. Esto es lo que se informa en el gobierno de México a la Organización Mundial de la Salud. Y en otra noticia le comento a usted que pues hoy, 18 de mayo del 2022, es el Día Internacional de los Museos.
Hoy los museos en todo el país están de fiesta, tienen actividades culturales de toda índole, desde cuestiones arqueológicas hasta de monumentos históricos, no se diga el patrimonio cultural bajo el cual tienen en custodia, en fin, es una fiesta nacional para los museos. Esta fiesta la dispone la UNESCO, que depende de la ONU, y que pues ha trascendido a nivel internacional aquí en México. Desde luego que esta celebración ha tenido muy buena bienvenida, y en el caso, por ejemplo, de Acámbaro, que son 4 los museos institucionalmente hablando, pues desde luego que reviste un especial interés. Los 4 museos que hay en Acámbaro, el más antiguo pues es el del, hoy así se llama, Museo Local o Museo de Acámbaro Dr. Luis Mota Maciel. Lleva el nombre de su fundador, que fue el primer cronista del municipio, el doctor Luis Mota Maciel. Ya su nombre está asignado al museo que él fundó en 1973. Se funda el 22 de octubre de 1973, y la actual sede, que se ubica en Morelos y Abasolo, está vigente desde octubre de 1984, la actual sede. Aquí en este museo se exhiben piezas de la cultura chupícuaro, una de las más representativas a nivel regional, este tipo de culturas mesoamericanas. Hay en exhibición un buen número de piezas, ya en el total de todo lo que concentra el museo son 4,731 piezas. Este es el museo entonces más antiguo de Acámbaro. Y después, otro de los museos que también han tenido un gran impacto a nivel regional, pues es el del Museo Fray Bernardo Padilla González en la comunidad de Nuevo Chupícuaro, municipio de Acámbaro. Este museo fue inaugurado el 24 de febrero de 1993, y ahí también se concentran piezas de la cultura chupícuaro en el lugar mismo donde surgió esta cultura mesoamericana. Después, el tercer museo en interés es el del Museo Waldemar Schulrud, que lleva el nombre de un alemán radicado en Acámbaro, que tuvo la tingencia de coleccionar para la época más de 37,500 piezas sobre animales antidiluvianos o prehistóricos. Actualmente hay aproximadamente 20,000 piezas ya nada más, pero está esta institución que se ubica en la esquina de las calles de Mina con 5 de febrero. Se llama el Museo Waldemar Schulrud y fue inaugurado este museo el 9 de octubre del año 2000. Y ya por último está el Museo del Ferrocarril, que lleva el nombre del señor Cardoso, que es un mecánico ferrocarrilero que construyó las máquinas 295 y 296, esta última conocida como la Fidelita, en los años 40 del siglo XX. Entonces, este museo, que es el del ferrocarril, se ubica en la estación precisamente del ferrocarril, el Museo José Cardoso Telles. Data este museo del 6 de enero del 2001, y usted puede visitar este lugar y conocer por lo menos 100 años de historia de este interesante medio de comunicación, que fue una de las grandes herencias del porfiriato para Acámbaro y la región, hoy todavía con una historia muy interesante, y que pues forma parte de este bloque de museos en el municipio de Acámbaro. Entonces es el Museo Dr. Luis Mota Maciel, el Museo Fray Bernardo Padilla en la comunidad de Nuevo Chupícuaro, el Museo Waldemar Schulrud en la esquina de Mina con 5 de febrero, y en la estación del ferrocarril, el Museo precisamente del Ferrocarril José Cardoso Telles. Pues estos son los 4 museos que están de fiesta hoy, en este día precisamente internacional de las instituciones museísticas. Pues felicidades a todo el personal que trabaja en estos lugares, que forman parte integral de la identidad, de la cultura, del sentido de pertenencia de los acambarenses y de los guanajuatenses. Hoy es el Día Internacional de los Museos. Y por otro lado, le comento a usted, regresando al tema de la pandemia, que pues en el estado de Guanajuato, en cuanto a las cifras que informa la Secretaría de Salud, es de que para este día pues los decesos prácticamente siguen bajo regulación, es decir, no se registran. Son más de 15,000 los que se han tenido durante todo el periodo de la contingencia.
Son en este sentido más de 283,000 los contagios, los que se tienen registrados. Hay más de 267,000 recuperados y más de 330 personas que están en proceso de investigación actualmente en Guanajuato. El sistema de salud del estado, a través de los diferentes hospitales, pues no registran datos significativos, por ejemplo, de que estén abarrotados, ni mucho menos, están a su capacidad mínima, y esto pues habla de lo que ha sido la pandemia en las últimas semanas. Va a la baja, aunque no por ello pues hay que dejar de lado las medidas sanitarias. Ya todo el universo de personas afectadas por la pandemia en Guanajuato es de más de 881,500. En el caso del municipio de Acámbaro, las estadísticas se mantienen. Son más de 280 las personas que han perdido la vida únicamente de acambarenses en el municipio y el interior del estado de Guanajuato. Aquí no se contabiliza el número de personas que hayan fallecido en el interior de la República Mexicana o fuera de Guanajuato, ni porque sí se han registrado casos, ni tampoco los acambarenses que hayan fallecido en el extranjero y más particularmente en los Estados Unidos. El número de contagios es de más de 6,120, más de 10 personas están en investigación y más de 5,840 las recuperadas. Todo el universo de personas afectadas por la pandemia en Acámbaro es de más de 12,260 las que se tienen registradas para esta fecha. Pues ya está usted informado de lo más importante, de lo que es el día a día de la información en este su noticiero El Ciudadano. Somos el noticiero de Acámbaro por Facebook. Por hoy, su servidor Gerardo Argueta Saucedo agradece su atención y los invita para que estén con nosotros de lunes a viernes por este interesante medio de comunicación como es el Facebook. Por hoy, gracias, hasta la próxima. Gracias.